Buenas noches, soñadores de la historia. Hoy, mientras el mundo se sumerge en el silencio de la noche, vamos a despertar una verdad que el tiempo ha querido sepultar. Una emperatriz poderosa, una traición dentro de su propia sangre y un veneno que no solo destruyó su cuerpo, sino también su legado. Antes de comenzar, si te apasionan los secretos del pasado y las historias que no te cuentan en los libros, suscríbete al canal, dale like y prepárate para dormir. Pero no sin antes conocer una historia que arde como el fuego bajo la alfombra del tiempo. Porque hoy te contaré la caída olvidada de Irene de Atenas, la única mujer que se sentó sola en el trono de Bizancio y que terminó envenenada, según dicen, por quien ella misma había criado. Su propio yerno. Imagínalo. Bizancio, siglo IX. Mármol reluciente, cúpulas doradas y pasillos donde las sombras conspiraban. Allí, en el corazón del Imperio Romano de Oriente, gobernaba una mujer con un nombre que aún susurra entre las piedras de Santa Sofía: Irene Sarantapechaina, nacida en Atenas y destinada a cambiar el curso de la historia, o a ser silenciada por ella. Pero antes de que todo terminara en veneno y traición, su historia comenzó con un matrimonio arreglado. Una jovencita griega, de una familia noble pero no imperial, fue elegida por el emperador Constantino V como esposa para su hijo, León IV. ¿Por qué ella? Algunos dicen que su belleza era hipnótica, otros que tenía una mente afilada como una daga bizantina. Lo cierto es que Irene no era una muñeca decorativa. Desde el primer día comenzó a tejer su red, como la araña que espera pacientemente en el rincón del palacio. Cuando León murió joven, ella se convirtió en regente de su hijo, el pequeño Constantino VI. Tenía apenas 10 años, y una madre que no pensaba soltar el poder tan fácilmente. Aquí comienza el juego más peligroso del imperio, la madre contra el hijo. Y no era un simple drama familiar. Era política, era poder, era supervivencia. Mientras el pueblo murmuraba y los generales juraban lealtad a su joven emperador, Irene maniobraba como una jugadora experta de ajedrez. ¿Sabes lo que hizo? Mandó a cegar a su propio hijo. Sí, el pequeño Constantino, ya joven adulto, fue arrestado por orden de su madre y cegado hasta dejarlo inútil para gobernar. Todo para que ella pudiera convertirse no en emperatriz consorte ni en regente, sino en Basileus, el título masculino de emperador, la única mujer en la historia bizantina en lograrlo. Pero ningún trono está libre de sangre, y en Bizancio el veneno no se vertía en copas de vino por capricho. Era un arte, un susurro fatal, una manera silenciosa de borrar un obstáculo sin armar escándalo. Y años más tarde, cuando ya Irene estaba en el ocaso de su gloria, fue destituida, exiliada, y como cuentan algunos cronistas y rumores oscuros, envenenada en su retiro por el hombre que juraba protegerla, su yerno. Y aquí es donde la historia se torna más densa, como el incienso en las iglesias bizantinas. Porque ¿quién era este yerno? ¿Por qué alguien tan cercano la querría muerta? ¿Y qué papel jugó el recuerdo de aquel hijo cegado en la conciencia de quienes la rodeaban? Porque después de todo, los imperios no caen solo por guerras. A veces caen por una cucharada de miel mezclada con arsénico. Nos adentramos más profundamente en los 200 últimos suspiros de una mujer que había tocado el cielo del poder, pero cuyo final fue tan silencioso y cruel como el filo de un puñal oculto entre las túnicas de la corte. Irene fue exiliada a la isla de Lesbos, una prisión sin barrotes, pero rodeada por el agua salada del Egeo y por los susurros de la traición. Le quitaron todo: su título, sus riquezas, sus sirvientes, sus joyas, pero no pudieron quitarle lo más peligroso: su nombre. Porque un nombre como el suyo, que había regido sobre todo un imperio, seguía siendo temido incluso en la derrota. Vivía en una celda modesta, con una sola ventana que daba al mar. No hay registros que lo confirmen con exactitud,
pero se dice que pasaba las noches hablando sola, rezando en voz baja, como si aún dictara órdenes imperiales a un ejército que ya no la obedecía. Algunos monjes aseguraban haberla visto caminar en círculos por el claustro, con una túnica raída y los ojos perdidos, susurrando el nombre de su hijo. Ese hijo al que había cegado con sus propias manos políticas. Pero en Lesbos no estaba sola. Allí vivía también su yerno. No era emperador, ni general. Era un hombre astuto, oportunista, uno de esos rostros grises que saben mantenerse en segundo plano. Hasta que llega el momento de actuar. Se había casado con una sobrina de Irene, una unión arreglada en sus tiempos de gloria. Al principio, él le debía todo: la posición, los favores, el respeto. Pero después de su caída, ese respeto se transformó en resentimiento. Se hablaba de que ella aún tenía partidarios. Monjes, aristócratas, comerciantes, todos con la nostalgia de su época. ¿Y si Irene intentaba recuperar el trono? ¿Y si aún podía conspirar desde la isla? Para alguien que aspiraba a poder, ella era un riesgo que debía desaparecer. Y entonces, en el silencio de la noche, sin juicio, sin testigos, llegó el momento. Una bandeja de comida sencilla, un poco de pan, algo de queso, un cuenco de miel y un vino modesto. No había sirvientes imperiales, ni catadores, ni protocolo. Solo una mujer vieja, enferma, sola, y una copa. La versión más inquietante dice que fue el propio yerno quien le ofreció el vino, con una sonrisa educada, un gesto amable. Por los viejos tiempos, le habría dicho. Irene, exhausta, sin sospechas, bebió. Minutos después, se desvaneció lentamente en su lecho, sin gritos, sin lucha. Como si el veneno hubiera esperado todo ese tiempo para terminar lo que la historia había comenzado. Y no hubo funeral digno, ni mosaicos dorados en su honor. Solo tierra y olvido. Pero, ¿realmente fue el yerno el asesino? ¿O fue simplemente un instrumento? En Bizancio las muertes raramente eran lo que parecían. Las intrigas eran tan densas como las paredes de mármol del gran palacio. Quizás había otros actores, viejos enemigos, generales humillados, monjes ortodoxos sedientos de venganza divina. Porque Irene había hecho algo que muchos jamás le perdonaron. No solo había gobernado como mujer, había osado ser emperador. Y mientras su cuerpo se consumía en Lesbos, su nombre comenzó a desaparecer de los registros. En algunos documentos posteriores incluso la llamaban hereje. Su figura fue suprimida, como si nunca hubiera existido. Como si el imperio quisiera borrar la huella de una mujer que desafió cada norma escrita y no escrita. Pero, ¿cómo se borra a alguien que gobernó con mano de hierro, que sobrevivió a conspiraciones, que desafió a papas y patriarcas, que domó a ejércitos y doblegó concilios? Quizás Irene no murió realmente con aquel vino. Quizás solo empezó a vivir en los rincones oscuros de la historia, donde las leyendas se esconden cuando los vencedores escriben los libros. Y mientras el imperio seguía girando en su eje de oro y sangre, otros nombres ocuparon los tronos. Pero ninguno jamás, volvería a sobrevivir a ser como ella. Y es que cuando una emperatriz cae, no solo muere una mujer, muere también una advertencia. Y esa advertencia aún retumba entre las ruinas de Constantinopla. Una advertencia que aún susurra entre las columnas rotas del hipódromo, entre los mosaicos medio desvanecidos que antes mostraban su rostro, y entre las historias que nadie se atrevió a contar. Porque el poder de Irene no terminó con su último aliento, sino que se transformó en algo más peligroso, en un tabú, algo que los hombres de poder preferían no mencionar. Porque hablar de ella era recordar que una mujer, sin espadas ni ejércitos propios, había gobernado como un dios en la tierra. Y eso, en la Constantinopla del siglo IX, era más escandaloso que cualquier guerra. Pero hay algo que los libros no cuentan, o que cuentan de forma sesgada como suelen hacer cuando la historia molesta.
Irene no solo fue una tirana ambiciosa, fue también una reformista. Defendió las imágenes sagradas en un tiempo donde la iconoclasia, el movimiento que destruía iconos religiosos, dividía al imperio. Mientras otros quemaban retratos de Cristo y la Virgen, ella los defendió con tenacidad. Para muchos fue una heroína de la fe, para otros una blasfema encubierta. Curioso, ¿no?, que una mujer, en una época tan ferozmente dominada por hombres, se enfrentara y simpatía toda una doctrina política y religiosa por algo que creía justo. Y quizás ahí estaba su pecado original: atreverse. Porque Irene no era una santa, eso está claro. Ordenó cegar a su hijo, purga tras purga, limpió la corte de traidores o de aquellos que ella consideraba como tales. Se alió con quien le convenía, traicionó cuando fue necesario y no dudó en usar el oro del Estado para asegurarse lealtades. Pero, ¿acaso eso no lo hicieron todos los emperadores? La diferencia es que ella era una mujer y las reglas eran distintas para las mujeres. En un imperio donde el protocolo era tan rígido como los frescos en la cúpula de Hagia Sofía, donde los eunucos susurraban en los pasillos y las traiciones se tramaban detrás de cortinas de terciopelo, Irene no podía ser una simple regente silenciosa. Tenía que convertirse en monstruo o mártir, en función del ángulo desde el cual la miraras. Se dice que durante su reinado incluso intentó unir al imperio bizantino con el de Carlomagno, el gran emperador del oeste. ¿Te imaginas eso? Oriente y Occidente por primera vez en siglos reunidos por una alianza, que habría culminado en una boda política entre Irene y Carlomagno. Sí, lo que parecía imposible estuvo a punto de suceder. La emperatriz de Bizancio casada con el emperador Franco, uniendo reinos, religiones, pueblos. Pero los poderosos de Constantinopla temblaron. Un emperador extranjero entrando a la ciudad sagrada como esposo de su soberana. Era demasiado moderno, demasiado peligroso. Esa idea fue uno de los clavos que sellaron su caída, porque a Irene no la vencieron las armas, la vencieron los cuchicheos, el miedo, la tradición y finalmente una traición íntima, servida en un plato frío como el mármol de las criptas imperiales. Y sin embargo, siglos después, su figura sigue emergiendo como un fantasma que no puede ser ignorado. Los historiadores aún debaten. ¿Fue una heroína de la fe o una madre sin alma? ¿Una visionaria política o una déspota cruel? Quizás fue todo eso al mismo tiempo, porque las grandes figuras de la historia no son simples, no caben en frases cortas ni en juicios fáciles. Y tal vez esa sea la razón por la cual su yerno, ese personaje gris y silencioso, supo exactamente lo que hacía cuando vertió el veneno. No solo mataba a una mujer, mataba un símbolo. Pero hay símbolos que incluso muertos siguen respirando bajo las losas del tiempo, como una llama suave en la oscuridad, como un secreto que se niega a morir, como una emperatriz que aún guarda silencio, esperando ser recordada no con miedo, sino con la complejidad que solo el tiempo puede revelar. Porque si algo ha hecho la historia con Irene de Atenas ha sido reducirla, encerrarla en unas pocas líneas: usurpadora, despiadada, madre traidora. Pero la realidad, como siempre, es mucho más profunda, y tal vez por eso es que hoy, siglos después, seguimos hablando de ella bajo el manto de la noche, como si estuviéramos compartiendo un secreto en voz baja. Uno que aún podría encender una chispa en el corazón del oyente atento. Piensa en esto. En un mundo gobernado por hombres, donde las mujeres apenas contaban más allá de su capacidad para dar herederos, Irene no solo se hizo escuchar, se impuso. Firmaba documentos con el título masculino de Basileus, vestía las insignias del poder absoluto y hacía que los retratos oficiales la mostraran sola en el trono, sin marido ni hijo. No compartía el poder, lo encarnaba. Y eso para muchos fue imperdonable.
porque era más fácil aceptar a una mujer en la sombra, entre bastidores, influyendo en silencio. Pero una mujer que gobernaba de cara al sol, que dictaba edictos, que juzgaba, que reorganizaba la administración imperial, que elegía a quién bendecir y a quién borrar del mapa. Era demasiado. Eso explica por qué sus enemigos no solo la depusieron, la borraron. Literalmente. Hay monedas bizantinas donde su rostro fue raspado, borrado a mano, como si la mera presencia de su imagen fuera un veneno más poderoso que cualquier copa adulterada. Y su yerno. Él siguió adelante. Se aseguró un lugar más seguro en la corte con su acto final. Nada espectacular. No lo recuerdan por grandes conquistas ni por reformas, solo por haber sobrevivido. Y en Bizancio a veces eso era suficiente gloria, pero también suficiente culpa. Algunos escritos tardíos, anónimos, insinúan que años después de la muerte de Irene, el yerno empezó a tener visiones. Decía ver su silueta vestida de púrpura real, paseándose por los pasillos del monasterio donde él vivía retirado. A veces la escuchaba pronunciar su nombre, no con rabia, no con furia, sino con la misma serenidad gélida con la que ella firmaba sentencias de muerte en palacio. Quizás era su conciencia, o quizás, como ocurre con aquellos que se cruzan con figuras tan grandes como la de Irene, su mente simplemente no pudo con el peso del silencio. Y mientras tanto, el mundo cambió. Los imperios cayeron, las fronteras se movieron. Constantinopla cayó siglos después ante los otomanos. Pero entre las ruinas de cada civilización quedan nombres que sobreviven como brasas encendidas bajo la ceniza. Irene es uno de ellos. Y aunque los hombres intentaron borrar su historia, hoy tú la estás escuchando. Tú la estás recordando. Y ese simple acto de memoria es en sí mismo una forma de justicia. Pero todavía queda algo más que necesitas saber, porque hay un detalle que casi nunca se menciona. Un gesto final, una última decisión de Irene antes de su caída, que revela no solo su alma como gobernante, sino su humanidad más íntima. Una humanidad que oculta bajo capas de púrpura imperial y decisiones sangrientas aún late en las grietas de su historia. Ese gesto final no fue un decreto ni una venganza. Fue algo más simple, y quizás por eso, más revelador. En los días previos a su exilio, cuando todo ya estaba perdido y los eunucos de palacio ya habían sido sobornados por sus enemigos, Irene se encerró en sus aposentos privados. Allí, según narran algunos textos marginales que escaparon a la censura posterior, ordenó que le trajesen un cofre que ella misma había ocultado tiempo atrás, sellado con cera y envuelto en telas bordadas. No contenía joyas, ni reliquias, ni oro, sino una colección de cartas. Cartas nunca enviadas, dirigidas a su hijo, Constantino VI. En ellas Irene hablaba como madre, no como emperatriz. Le pedía perdón, le explicaba que el poder no le había transformado, sino que la había devorado poco a poco, como una serpiente que se alimenta de su propia cola. Escribía sobre las noches en vela, temiendo por su seguridad, sobre los traidores disfrazados de aliados, sobre la soledad del trono, y hablaba de cómo, en algún punto del camino, dejó de ver a su hijo como hijo, y comenzó a verlo como rival. Una línea en particular atraviesa los siglos como un cuchillo. Si pudiera cambiar los laureles del poder por un solo día contigo antes de que el odio nos separara, lo haría sin dudar. Estas cartas, ocultas al mundo durante décadas, fueron descubiertas siglos más tarde por monjes en una biblioteca de Patmos, donde documentos perdidos del imperio fueron conservados por azar. Algunos creen que fueron escritas como parte de una estrategia de redención, en un intento por salvar su alma. Otros piensan que fueron sinceras, que en su caída, Irene encontró por fin el espejo que le había sido negado durante años por el poder.
Lo cierto es que, tras leer esas cartas, resulta imposible no verla con otros ojos. ¿Y si no fue solo una madre cruel, sino también una mujer atrapada entre su deber y su corazón? ¿Y si el veneno que terminó con su vida fue solo la última gota amarga de un veneno mucho más antiguo, el del poder absoluto? En Bizancio no se creía en la muerte sencilla. Cada muerte tenía peso simbólico, carga espiritual. Cada acto último se leía como una señal. Y el hecho de que Irene muriera en soledad, lejos de su imperio, lejos del hijo al que cegó y de los muros donde dictó leyes y ejecutó planes, fue visto por muchos como un castigo divino. Pero para otros fue simplemente lo que ocurre cuando una mujer se atreve a tomar la corona con las dos manos, no como consorte, no como regente, sino como emperador. Y aunque la historia quiso encerrarla en la figura de la tirana o de la madre monstruosa, nosotros, siglos después, podemos hacer algo que pocos hicieron en su tiempo: escucharla completa. Porque la historia no siempre se divide entre santos y demonios. A veces está hecha de sombras, decisiones imposibles y caminos que no tienen regreso. Y esa es quizás la lección más inquietante que Irene de Atenas nos deja: que incluso la más brillante de las coronas puede ocultar la más pesada de las culpas, y que hasta en los mármoles del imperio más poderoso, el veneno puede estar esperando, silencioso, justo bajo la superficie, esperando con la paciencia milenaria que solo conocen los imperios y los traidores. Y así, mientras las olas rompían contra las rocas de Lesbos y el mundo continuaba sin ella, Irene se desvanecía, pero no del todo, porque como una herida que no cicatriza, su recuerdo siguió incomodando durante generaciones. No solo por lo que hizo, sino por lo que se atrevió a ser. En un tiempo donde las mujeres eran relegadas a las sombras, Irene fue luz deslumbrante y llama peligrosa. No se contentó con ser madre de un emperador, decidió ser emperador, y eso nunca se le perdonó. En las décadas siguientes se intentó limpiar su nombre del linaje imperial. Se reescribieron los archivos oficiales, se glorificó a sus sucesores, se borraron mosaicos y se destruyeron estatuas. En los salones donde antes sonaba su voz, otros hablaban de ella como de un error, una anomalía, un desliz de la historia que debía ser olvidado para restaurar el orden. Pero no se puede borrar el eco de un nombre como el de Irene, porque a pesar de todo, ella fue la primera mujer en la historia de Bizancio en gobernar como única emperadora, no como regente, no como sombra de un hombre, con todo el peso del cetro, de la ley, de la iglesia, de los ejércitos y de las consecuencias. Y hay algo más, un susurro persistente que ni los cronistas imperiales pudieron silenciar del todo. En su última noche, justo antes de morir, envenenada o debilitada por los años, eso nadie lo sabe con certeza, Irene pidió que le acercaran un pequeño espejo de plata. Era uno que había traído consigo desde el palacio, escondido entre sus pocas pertenencias. Tallado en los bordes con inscripciones griegas, dicen que era un regalo de juventud, cuando aún era esposa del emperador León IV. Los sirvientes temerosos obedecieron. Irene, frágil, tomó el espejo, lo sostuvo frente a sí y lo miró durante largo rato. No lloró, no se lamentó, solo se observó en silencio, como quien contempla una verdad que solo el alma puede entender. Y después dijo algo, una frase, una sola. Ni el trono ni la muerte pudieron quitarme el rostro. Y esa frase tan sencilla quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. No porque fuera grandilocuente, sino porque era humana, porque en ese momento Irene no era emperatriz, ni traidora, ni madre. Era simplemente una mujer, enfrentando su reflejo y su destino. Así terminaba la historia oficial, pero no la verdadera, porque el legado de Irene no se mide en estatuas ni en pergaminos, se mide en lo que inspiró, en lo que incomodó, en lo que dejó detrás,
Una pregunta sin respuesta que, aún hoy, nos obliga a pensar. ¿Y si el crimen de Irene no fue el poder, sino atreverse a usarlo? Y mientras esa pregunta siga viva, Irene de Atenas jamás estará del todo muerta. Porque si la historia de Irene de Atenas ha sido una llama encendida en la oscuridad, entonces no es la única que ardió donde no debía, en un mundo que castiga a Shtimun, quien brilla fuera del molde. Siglos después, a miles de kilómetros del Bósforo, otra mujer cruzaría las puertas del poder sin pedir permiso. No como emperatriz, sino como sultana. Y su nombre, aunque muchas veces pronunciado con temor o desprecio en las crónicas otomanas, también se niega a ser olvidado. Kösem Sultan, una concubina, una extranjera, una esclava, y sin embargo, una de las mujeres más poderosas en la historia del Imperio Otomano. Al igual que Irene, Kösem supo moverse como un espectro entre el mármol y el veneno. Llegó al harén como parte del tributo que las provincias cristianas ofrecían al sultán. De origen griego mino como Irene, fue educada en las artes, la política, el islam y sobre todo, en el delicado arte de sobrevivir. Se convirtió en favorita del sultán Ahmed I y madre de sus hijos, pero lo verdaderamente fascinante vino después de su muerte, porque Kösem, al igual que Irene, no se conformó con ser madre. Fue regente, asesora, espía y, cuando la necesidad lo pidió, también ejecutora. Gobernó durante los reinados de sus hijos e incluso de su nieto. Desde las sombras del harén manejaba las finanzas, influía en el Consejo Imperial, decidía alianzas y eliminaba a quienes osaban desafiarla. Algunos la llamaban la madre de los imperios, otros la bruja del palacio. Y como toda mujer que desafió el orden, su final no fue glorioso. Una noche los enemigos que ella misma había cultivado decidieron que ya había vivido demasiado. Fue estrangulada con el propio velo que usaba para rezar, en los mismos aposentos que la vieron tejer alianzas con reyes y visires. Como Irene, murió sola. Como Irene, murió sabiendo que su legado era más fuerte que su cuerpo. Y aquí está la coincidencia que duele, que asombra, que intriga. Ambas fueron mujeres de origen griego. Ambas llegaron al poder y a través de los hombres, pero se mantuvieron por sí mismas. Ambas fueron demonizadas, santificadas, temidas. Ambas murieron como advertencias disfrazadas de ejemplo. ¿Qué es lo que molesta tanto en mujeres como Irene y Kösem? ¿Es su ambición, su inteligencia, o el hecho de que, pese a todo, se atrevieron a mandar sin pedir permiso, a escribir historia en un idioma que no les era permitido hablar? No lo sabemos del todo, pero lo que sí sabemos es esto. Cada vez que alguien menciona sus nombres, aunque sea en voz baja, antes de dormir, ellas regresan. Como fantasmas de la historia, como brasas que se niegan a apagarse, como mujeres que no supieron obedecer. Ya hemos hablado de Irene de Atenas, la emperatriz que cegó a su propio hijo por el poder. De Kösem Sultan, la esclava que movía los hilos del Imperio Otomano desde las sombras del harén. Ambas con finales trágicos, acusadas de ambición y crueldad, cuando quizás lo único que hicieron fue jugar con las reglas del poder que los hombres llevaban siglos escribiendo. Pero hay una más. Una que, aunque vivió en un tiempo y continente distintos, comparte con ellas un destino inquietantemente similar. Te hablo de Wu Zetian, la única emperatriz en la historia de China que se coronó a sí misma como emperador. No emperatriz consorte, no regente, sino Huangdi, el título reservado solo para los hombres. Y es importante que lo entiendas. Esto ocurrió en el siglo VII, en la dinastía Tang, en una cultura profundamente patriarcal, donde la mujer debía ser obediente, silenciosa y siempre detrás de su marido o su hijo. Wu Zetian no solo rompió esa norma, la destruyó. Su ascenso comenzó como el de muchas mujeres de su tiempo,
como concubina del emperador Taizong. Cuando él murió, fue enviada a un convento como era costumbre, pero Wu regresó al palacio, sedujo a su hijo, el nuevo emperador Gaozong, y poco a poco se convirtió en la figura dominante del imperio. Lo eclipsó, lo controló, y cuando él cayó enfermo, gobernó en su nombre. Pero eso no fue suficiente. En un movimiento que parecía impensable, Wu Zetian se declaró emperador en el año 690. Fundó su propia dinastía, la breve pero imponente dinastía Zhou, y asumió un poder que ninguna mujer antes ni después pudo igualar en la historia imperial china. ¿Y cómo lo logró? Con una mezcla de inteligencia, implacabilidad y visión. Reformó el sistema de exámenes imperiales para promover el mérito por encima del linaje. Fortaleció la burocracia, protegió a los campesinos de los abusos de los aristócratas y utilizó el budismo para legitimar su mandato. Incluso encargó textos sagrados que la describían como la reencarnación de Maitreya, el futuro Buda. Pero también usó el miedo. Mandó ejecutar a familiares, ministros, incluso a sus propios hijos si se interponían. Era temida, sí, pero también respetada. Y como Irene, como Keisem, fue juzgada, no tanto por lo que hizo, sino por lo que fue, una mujer con poder. Los historiadores confucianos, siglos después, la retrataron como una usurpadora, una asesina, una bruja sedienta de control. Le atribuyeron escándalos, perversiones, conspiraciones, todo con tal de reducirla. Pero los documentos imparciales, los registros que sobrevivieron más allá del prejuicio, cuentan otra historia, la de una líder audaz, firme, astuta. Una mujer que transformó a China desde la raíz y que aún hoy es temida por quienes no toleran que el poder también pueda tener rostro femenino. Al igual que Irene, Wu murió lejos del trono. Fue forzada a abdicar en sus últimos años, pero su nombre quedó, imborrable, en la piedra del tiempo. De hecho, su tumba, el mausoleo de Qianling, aún hoy guarda un misterio. Es la única tumba imperial que no tiene inscripción. Vacía, en blanco, como si ni siquiera la muerte se atreviera a escribir su epitafio, porque quizás su verdadera historia aún se está contando. La última de esta cadena de mujeres que no solo desafiaron al poder, lo tomaron, lo moldearon y pagaron el precio. Y esta vez viajamos a África, a un imperio poderoso, estratégico, riquísimo, pero eclipsado en los libros de historia por no haberse escrito con tinta europea. Allí, en el corazón del reino de Ndongo y Matamba, lo que hoy es Angola, se alzó una mujer cuya fuerza fue temida hasta por los mismísimos colonizadores portugueses. Su nombre era Nzinga Mbande, reina guerrera, estratega diplomática, y para muchos, leyenda. Nzinga nació a finales del siglo XVI, en una región azotada por el tráfico de esclavos, por traiciones internas y por la amenaza cada vez más creciente de los conquistadores portugueses. Desde muy joven fue testigo de cómo los europeos desmantelaban su tierra con engaños y pólvora. Su hermano, el rey, fracasaba una y otra vez en proteger al pueblo. Así que Nzinga hizo lo impensable. Tomó el poder. Dicen que cuando acudió como enviada a una reunión con el gobernador portugués, él la recibió sentado en un gran sillón, y no le ofreció uno a ella. Quería mostrarle su superioridad. Nzinga, con toda calma, ordenó a uno de sus sirvientes arrodillarse y usó su espalda como silla. Así empezó su reinado, dejando claro que nadie, ni siquiera el imperio portugués, la haría inclinarse. Cuando su hermano murió, Nzinga se declaró reina, no sin controversia. Las leyes tribales no permitían que una mujer gobernara sola, así que Nzinga asumió también el rol masculino. Se vestía como hombre, tomaba esposas, dirigía ejércitos, y cuando hablaba ante su corte, se referían a ella como rey. Resistió a los portugueses durante más de 30 años. Formó alianzas con los neerlandeses, reestructuró su ejército,
liberó esclavos y convirtió a su pueblo en una muralla viva contra el avance colonial. No fue solo fuerza bruta, fue estrategia, diplomacia y un feroz sentido de justicia. Y aunque con los años firmó tratados con los europeos, nunca fue sometida. Murió anciana, en su cama, libre, inquebrantable. Nzinga representa algo que a veces nos cuesta aceptar, que el liderazgo, la valentía y la autoridad no tienen género, que el poder cuando nace de la necesidad de proteger puede ser más puro que cualquier corona heredada. Y así, conectamos el círculo. Irene de Atenas, que se negó a ser solo madre y se convirtió en emperatriz. Kösem Sultán, que desde el encierro del harén gobernó como pocos hombres pudieron hacerlo. Wu Zetian, que ascendió desde la sombra y se proclamó emperador de China. Nzinga Mbande, la reina guerrera que no se arrodilló jamás ante imperio alguno. ¿Qué tienen en común estas mujeres? No solo su ambición, no solo su inteligencia, sino su voluntad inquebrantable de existir más allá de lo permitido. Cada una fue llamada bruja, usurpadora, monstruo, hereje, impía. Pero el tiempo, que no miente, les otorgó otro título, inolvidables. Porque mientras otros se dejaron llevar por la historia, ellas la escribieron. Y tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado sus voces susurrando entre siglos, entre imperios y traiciones, no las olvides. No dejes que el silencio vuelva a enterrarlas. Si te ha gustado esta historia, si sientes que la historia cobra otro sentido cuando miramos detrás del telón, dale like a este video, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que incluso en las noches más oscuras siempre hubo mujeres que se atrevieron a encender fuego. Y prepárate, porque aún quedan muchas más que esperan ser escuchadas. Nos vemos en el próximo viaje. Buenas noches, y que los ecos del pasado te acompañen en los sueños.